Estamos comenzando una nueva serie. Después les comparto. Vamos a tener un domingo especial para quienes están leyendo sus devocionales en el libro de Apocalipsis. Vamos a tener un domingo especial, el domingo que viene a las 5 de la tarde, 17 horas, vamos a tener una clase por Zoom, es decir, puedes conectarte de tu casa, tomando unos mates o lo que sea. Va a estar dando la clase el pastor Pablo Bernola, desde Chile, así que aprovechémoslo, nadie se lo pierda. No le dije, pero capaz que después le voy a pedir a Dani si nos podemos inscribir con él. ¿Puede ser, Dani? Porque tenemos que pagar después el link y todo eso. Gracias, Dani, por tu ofrecimiento voluntario esta mañana. Muy bien, estamos íntimos, ¿está bien? Busquen así el Salmo 23. ¿Cuántos de ustedes se saben el Salmo 23 de memoria? Perfecto, muy bien, Ruti. El Salmo 23 es un salmo que te lo tenés que aprender de memoria sí o sí, porque marca justamente un rumbo, un camino de lo que describe en buena medida lo que es nuestro camino, nuestra ruta en la vida. Por eso le pusimos esta serie Ruta 23. Y hoy vamos a comenzar por el punto de partida y después cada domingo vamos a ir profundizando un poco más. Pero les invito a que lo leamos juntos, o el que se lo sepa en memoria lo diga juntos. Por supuesto lo vamos a leer en la versión Reina Valera más antigua, la 60 por lo menos, no tanto, pero la 60, porque es la que yo me sé de memoria. Así que vamos con esa. Después búsquenlo igual en sus distintas versiones y dejen que el Señor los vaya ministrando a través de esta palabra hermosa. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Vamos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Quiero que en esta mañana nos imaginemos una ruta, la que más te guste. Hoy usábamos la ruta 40 como ejemplo, pero imagínate cualquier ruta que a vos te parezca que te guste, que tiene seguramente estas mismas características, ¿no? Un punto de partida, 1 kilómetro cero, un recorrido que no siempre es igual, no siempre es idéntico, tiene lugares hermosos, paisajes bellos. Generalmente las rutas, o por lo menos yo disfruto muchísimo de las rutas, la vista se recrea permanentemente. Pero también es cierto que hay lugares donde a veces se pone ripiosa o con ripio, o complicada, o con caminos sinuosos, o donde no siempre funciona de la misma manera. Cuando pensamos en el Salmo 23, encontramos justamente en el mismo un recorrido precioso, extraordinario, pero que tiene estas mismas características. Menciona lugares deleitosos, preciosos, en los cuales podemos andar, disfrutar, recorrer, pero también menciona lugares difíciles, escabrosos, oscuros, y en todos ellos forman parte de nuestra misma ruta, de nuestro mismo andar. Tiene, por supuesto, el final de la ruta es extraordinario, el punto de llegada. El último versículo del Salmo 23 es extraordinario y está bueno que podamos entender que ese es el lugar final al que vamos a llegar en nuestro camino de Ruta 23. Pero lo más importante es que nosotros tengamos el privilegio de poder transitarla, porque la realidad es que todas aquellas personas que no han tenido un encuentro con el pastor, que no han tenido un encuentro con Jesús, no pueden o no saben lo que significa transitar esta ruta en sus vidas. Entonces, en primer lugar, tenemos el privilegio de poder hacerlo, y en segundo lugar, el privilegio de hacerlo junto
con Él. Así que quisiera en esta mañana que podamos arrancar de ese kilómetro cero, ¿no? Toda ruta tiene un kilómetro cero y que hoy podamos arrancar de ese kilómetro cero pensando en el primer versículo que menciona allí, que dice, ¿se acuerdan? El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando vemos un poquito al texto, vamos a encontrar que distintas versiones lo plantean de distinta forma. Una, la que compartió hoy la Reina Valera 60, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. La Dios habla hoy y otras dicen: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y algunas versiones, algunas versiones católicas, y esta por ejemplo que es la palabra de Dios para todos, dice: Yahvé es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? ¿Quién es entonces nuestro pastor? El Señor, Jehová, Yahvé. Obviamente estamos hablando de lo mismo, pero el primero que de alguna manera se hizo esa pregunta fue el propio Moisés. Allí cuando Dios lo llama a través de la zarza y empieza a dialogar con él, y Moisés empieza a presentar toda una serie de inquietudes, y entre ellas, quizás la más importante, le dice: bueno, pero ¿quién dice, o en nombre de quién voy a hablar? ¿O en nombre de quién voy a hacer lo que me estás pidiendo que haga? Y entonces allí el Señor le dice, o por lo menos así lo traducimos en nuestras Biblias, ¿se acuerdan? Yo soy el que soy. Y sigue diciendo, un poquito más, dice, así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. En realidad, cuando vemos esa expresión, lo que vemos es estas 4 letras. YHWH, que cuando se traduce o intentamos traducirlo, aparece justamente con este enfoque: yo soy el que soy, o yo soy, dice el Señor. Sin embargo, estas 3 letras puestas de esta manera son totalmente impronunciables. Y esto tiene que ver justamente con que el nombre del Señor es impronunciable, o sí, por lo menos apareció o se manifestó al pueblo de Israel en su tiempo, en su momento. De hecho, por eso la mayor parte de los escribas y de los maestros de la ley del pueblo de Israel decían y preferían decir que el nombre de Dios era impronunciable y no pronunciaban el nombre de Dios. De hecho, con el tiempo fueron utilizando otros calificativos, como por ejemplo Adonai, que es justamente Señor, Elohim, o le fueron agregando otro tipo de calificativos según lo que sucedía o según las cosas en las cuales Dios se manifestaba, como por ejemplo Shaddai, Dios de los ejércitos, o Jehová Jireh, Dios proveerá, ¿no? O Shalom, el Señor es mi paz, o Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte, etcétera, etcétera. Varios de estas expresiones que encontramos en el Antiguo Testamento. Más adelante, cuando los traductores bíblicos necesitaron sí o sí ponerle letras a estas 4 consonantes, utilizaron una especie de combinación con la palabra Adonai, y allí es donde aparecen las vocales que terminan para nosotros significando Jehová, o de alguna manera aparece ese nombre de Jehová. Todo esto es para poder entender del punto de partida para este camino que nosotros queremos hablar. ¿De quién hablamos? ¿Quién es el Dios que es en realidad nuestro pastor? En primer lugar, lo primero que podemos entender es que es un Dios que no tiene tiempos. Colocarle vocales a esa expresión implicaba delimitarlo en el tiempo. Entonces, por eso no tiene vocales. Porque incluso la propia traducción, yo soy el que soy, habla de un tiempo presente, aunque justamente la verdadera expresión habla de un Dios que no es solo presente, no está solo en el presente, sino que también estuvo en el pasado, está en el pasado y está en el futuro.
Es un Dios que está presente en todo tiempo, en todo momento y en toda circunstancia. Es decir, cuando hablamos de el Señor es mi pastor, estamos hablando de quien está presente. Estuvo presente antes que nacieras, estuvo presente mientras naciste, estuvo presente en tu pasado, está presente en este tiempo, pero también está presente en el futuro que para vos, para mí, para todos los que estamos acá, parece ser incierto, desconocido, o no sabemos exactamente lo que va a suceder. En este mismo instante, Dios está allí. En este mismo instante, ese pastor que va a guiarte, que va a guiarnos, está presente en ese mismo lugar. Y lo segundo que podemos entender es que este nombre es verdaderamente impronunciable. Yo te quiero animar a que hagas un ejercicio en esta mañana, a ver si en este segundo horario sale mejor que en el primero. Te invito a que leas ese nombre, que lo leas en voz alta, pero no no leyendo las letras, no YHWH, sino la forma, la fonética de la palabra. Te invito a que lo hagas, hacelo allí donde estás. Hacelo, inténtalo. Si te dijera que lo haces permanentemente, ¿qué me dirías? Hace un tiempo escuché un video de los que hace Rob Bell de Numa, y él decía algo que usaba como alegoría, y yo creo que es mucho más que una alegoría. Él decía, el nombre de Dios es nuestra respiración. Cada vez que respiramos, estamos mencionando el nombre de Dios. Nosotros tomamos alrededor de 26.000 respiraciones diarias. Es decir que si realmente lo creyéramos, te diría que 26.000 veces al día estás mencionando el nombre de Dios, aún sin saberlo. Te diría un poco más. El 99% de nuestras energías provienen de nuestra respiración. Por eso cuando empezamos a saturar un poco menos, ya enseguida notamos que nos falta energía. Viste que te ponen el aparatito y cuando empezás a darte cuenta que estás saturando menos ya te faltan fuerzas. No puedes subir, bajar las escaleras, no es lo mismo. Porque justamente la respiración implica el 99% de nuestras energías. Ahora, ¿quién de ustedes le presta atención a su respiración? Nadie, ¿no es cierto? Salvo alguna ocasión especial, como por ejemplo cuando tuvimos el COVID, que cuando empezamos a saturar mal, empezamos a prestarle atención a la respiración, pero si no, nadie le presta atención a su respiración. De hecho, muchos de nosotros solemos hiperventilarnos, ¿no? Y no nos damos cuenta cuando nos aceleramos y demás cosas, ¿no? Pero lo cierto es que nadie presta atención a su respiración. Cuando te dormís, ¿seguís respirando o no? Seguís respirando, ¿no? Cuando nació mi nieto, al igual que todos los bebés que nacen, lo primero que hizo fue respirar. Nadie le enseñó, nadie le dijo. Todo lo demás depende absolutamente de la madre, del cuidado de quienes están alrededor. Pero respirar no. La respiración vino con él. Cuando nos dormimos seguimos respirando. El libro de Génesis dice que el Señor sopló en nosotros, cuando creó al hombre y a la mujer, aliento de vida, ruaj. Y me gusta pensar esto, me gusta apegarme a esta imagen. Nosotros permanentemente vivimos y existimos justamente porque Dios permite que eso suceda. De hecho, el día que dejamos de respirar,
es el día que nuestro cuerpo físico aquí en la tierra desaparece. Dejamos de existir. Aliento de vida. Así que cuando hablamos de el Señor, que es nuestro pastor, estamos hablando nada más y nada menos que de aquel que por su aliento nos sostiene vivos, a todos los seres humanos, absolutamente a todos. Pero Él decide ser particularmente nuestro pastor. El Señor Jesús utilizó los mismos términos en muchas ocasiones cuando decía yo soy, ¿se acuerdan? Y cada vez que Él decía yo soy, se brotaban los fariseos porque sabían, entendían perfectamente que se estaba refiriendo a esto. Se estaba refiriendo a esa expresión de Dios mismo, a ese nombre supuestamente innombrable, pero que de alguna manera se manifestaba a través de Jesús. Y Él dijo distintas cosas: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el pastor de las ovejas, que es un poco lo que quiero que pensemos en esta mañana. Pero no solamente termina la historia ahí, sino que más adelante el Señor Jesús dice que cuando Él ya muriera y resucitara, nos iba a dejar al Espíritu Santo, que todos aquellos que creemos en el Señor Jesús recibimos, y que justamente se trata de ese Espíritu, ese neuma, numa, como quieran llamarlo, manifestarlo o decirlo, que está en la palabra en griego, que significa justamente aliento de vida y que proviene de la presencia misma de Dios en cada una de nuestras vidas. Es decir, que esa es la presencia que nosotros tenemos cuando hablamos de el Señor es mi pastor. ¿Amén? En segundo lugar, el texto dice, el Señor es. El Señor es. No dice el Señor ejerce, no dice el Señor pastorea, dice el Señor es mi pastor. Porque en la esencia de Dios está el ser pastor. Dios es pastor en todo lo que hace. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro. David cuidaba las ovejas de su padre. Y el Señor Jesús, cuando le dijo a Pedro, apacienta las ovejas de ¿quién? Mis ovejas. Porque todos somos ovejas del Señor cuando entendemos el concepto de que Dios es pastor, de que Dios tiene en su vida, que Dios, se manifiesta en nuestra vida permanentemente como un pastor. Por eso, cuando Jesús decía que veía a las multitudes y tenía compasión por ellas, porque las veía como ovejas sin pastor. Para nosotros eso es un ejercicio espiritual. No es tan sencillo para nosotros ver a las personas y verlas como ovejas sin pastor, pero lo podemos hacer por medio de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero Jesús naturalmente sentía compasión por las personas porque las veía como ovejas sin pastor. Así te vio a vos, así me vio a mí cuando no estaba en sus caminos. Por eso Jesús también es capaz de decir que Él, como pastor, va a ir a buscar a esa oveja, la oveja número 100 que está perdida, que muchas veces nosotros lo asociamos a la iglesia, a los hermanos que dejan de congregarse y todo eso, que no está mal, pero en realidad el concepto se refiere específicamente a aquellas que todavía nunca formaron parte del redil. Y es lo que el Señor hace permanentemente con nosotros, permanentemente con las vidas de las personas que necesitan ir, que alguien las vaya y las busque. Y el Señor hace eso. Jesús lo hizo dejando a la multitud, se fue a buscar al que más adelante iba a ser el liberado gadareno. Dejando a la multitud, se fue a buscar y a hablar con una mujer samaritana. ¿Por qué? Porque Él es pastor. Y esto es un principio que te va a acompañar toda tu vida, te lo quiero decir. Querido hermano, querida hermana, el Señor siempre va a ser tu pastor, porque Él es pastor, no puede dejar de serlo, está en su esencia, es su característica. Por eso también dice que Él conoce a las ovejas. Te conoce todo, conoce hasta el más mínimo detalle de tu vida, de mi vida, absolutamente todo. Y no solamente eso, sino que Él también dice
que el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y él qué hizo? Dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. De eso se trata. Cuando empezamos a internalizarnos en este hermoso salmo y caminamos por él, lo primero que tenemos que entender es esta, la esencia del pastor de quien estamos hablando. ¿De quién es? Que es un Dios eterno, tremendamente poderoso, que no tiene tiempos, que está absolutamente en todos lados, pero que decide ser pastor para con nosotros. El tercer aspecto, dice el Señor, es mi pastor. Es hermoso, ¿no? Poder decirlo de esa manera. Ponerle tu nombre ahí. Puedo decir, el Señor es pastor de Charlie. El Señor es mi pastor. Personalizarlo. Todos somos de alguna manera ovejas. Todos de alguna manera hemos sido acercados, guiados, amados, abrazados, cuidados por el Señor. Pero hay dos cosas que Jesús dice claramente, Juan capítulo 3. Dice, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Una característica de entender que el Señor es mi pastor es que yo escuche su voz. Es que yo escuche su voz. Dios está siempre hablando, pero nosotros necesitamos oírle. Escuchar la voz de Dios o no es una decisión nuestra. Podemos escucharle o podemos no escucharle. No solamente eso, podemos seguirle o podemos no seguirle. Eso es lo que marca la diferencia entre ser o dejar que el Señor sea mi pastor o no. Podemos oír su voz, el otro texto dice que justamente quienes oyen su voz, sus ovejas lo oyen y por eso lo conocen y le obedecen. Podemos oír su voz incluso y obedecerle o no. Hay ocasiones en las cuales el Señor nos habla y no le escuchamos. Hay ocasiones en las cuales el Señor nos habla y no le obedecemos. Hay ocasiones en las cuales el Señor nos habla, lo escuchamos, pero no le seguimos. Y de eso se trata, ser pastoreados por el Señor. Al final del libro de Mateo, casi en el capítulo 25, el Señor cuenta una parábola y dice justamente que al final de los tiempos Él va a separar a las ovejas de los cabritos. Y ojalá ninguno de nosotros esté del lado de los cabritos. Ojalá estemos del lado de las ovejas. Yo creo, acá entre nosotros, ¿no? No sé por qué están filmando el segundo, pero está bien, acá que siempre un poco lo cuento, me echavo un poco más. Yo creo que nosotros, en buena medida, tenemos nuestra parte de cabritos, ¿no? En ocasiones escuchamos la voz, en ocasiones no escuchamos la voz de Dios. Le preguntamos a cualquier cosa. Le preguntamos a nuestras emociones, le preguntamos a nuestras ideas, le preguntamos a personas, le preguntamos a las circunstancias. Pero, ¿escuchamos la voz de Dios? ¿Escuchamos si su palabra me está diciendo algo, me está guiando a tomar una decisión? ¿Me está orientando en algo en lo que estoy perdido? ¿Escuchamos la voz de Dios? A veces, aún escuchándola, ¿hacemos lo que Dios nos está pidiendo que hagamos? ¿O hacemos otras cosas? Y ahí nos volvemos un poco cabritos, ¿no? Pero cuando eso se vuelve una actitud permanente, estamos en riesgo. Estamos en riesgo, porque entonces nuestra vida se sale totalmente de esa ruta preciosa 23 en la cual el Señor nos guía y entramos en otro tipo de caminos más oscuros, más turbulentos. Y entonces no encontramos guía, no encontramos dirección, ni otras cosas para nuestro sustento.
En cuarto lugar, quiero decir, querida iglesia, que el Señor además es nuestro pastor. Y acá quiero que lo pensemos juntos como congregación, como iglesia. Isaías capítulo 46, un texto precioso que quiero que le prestes atención, dice: escúchenme ustedes, los de la casa de Jacob. Yo en esta mañana quisiera parafrasearlo, quisiera decirlo así: escuchen ustedes, los de la iglesia de Herli, los de la casa de Herli, y todo el resto, es decir, los que se van a sumar. Ustedes que han sido llevados desde que estaban en el vientre, sustentados desde que estaban en la matriz. Yo mismo, escuchá, los seguiré llevando hasta que estén viejos y canosos. Yo los hice, yo los llevaré, yo los apoyaré y yo los protegeré. Yo los hice, yo los llevaré, yo los apoyaré y yo los protegeré. Fíjate si esto no es una actitud pastoral. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esto. El Señor es pastor de su iglesia y esto es bueno que nosotros podamos entenderlo. Cuando el Señor nos guía, sabemos dónde ir. Cuando el Señor nos guía, podemos escuchar su voz. Podemos escuchar palabra a través de todas las formas en las cuales Dios ministra palabra a esta iglesia. No solo el mensaje de los domingos, sino nuestros estudios en los grupos de vida, nuestros devocionales diarios. La palabra que un hermano te comparte, la palabra que recibís directamente de parte de Dios, Dios habla en medio nuestro. Dios habla en esta iglesia porque Él es el pastor de esta iglesia. Es un enorme privilegio para mí que me llamen pastor. Pero una vez escuché al pastor Eduardo Lorenzo decir algo que me impactó. Él dijo: nosotros no somos pastores, nosotros somos perros ovejeros. Es decir, el perro que colabora con el pastor para guiar las ovejas. No me gustó mucho lo de perro ovejero, pero lo cierto es que nosotros también somos ovejas. Quienes cumplimos funciones pastorales somos tan ovejas como cualquier oveja. En todo caso, somos ovejas que cumplimos con funciones pastorales. Pero quiero decirte que así como todos somos ovejas, incluso los pastores, te voy a devolver la pelota. Creo que también todos somos pastores. Todos somos pastores. Todos hemos sido llamados a pastorear algo o alguienes en nuestra vida. Pueden ser tu familia, pueden ser tus hijos, pueden ser tu rebaño de tu grupo de vida, puede ser el propósito, la tarea, el ministerio, la comunidad en la cual Dios te puso a cargo. Puede ser que sea temporalmente, puede ser que sea durante muchos años, pero todos somos pastores. Y poder entender que somos pastores nos ayuda a entender el sentido y la esencia de lo que Dios espera y quiere que vivamos y experimentemos. Ahora, no podemos ser pastores si no nos dejamos pastorear. ¿Me siguen el concepto, no? Nunca alguien puede ser pastor si no se deja pastorear. En primer lugar, por supuesto, por el Señor, pero en segundo lugar también por aquellos que Dios utiliza como instrumento para pastorear tu vida. Porque por algo Dios designó pastores. Por ejemplo, el libro de Efesios dice que los pastores, entre otras cosas, o entre otros, somos un regalo de Dios. ¿Sabían eso, no es cierto? Un don de Dios, dice la Biblia, que es un don, un regalo. Así que, Roger, yo soy un regalo de Dios para tu vida. Es lo que te tocó. No te tocó Freyson, te tocó Charlie. Muy bien ahí, muy bien, hermano. Somos un regalo de Dios. Imperfecto, con todos los errores habidos y por haber, pero somos regalo de Dios porque Dios, a través de la vida de tus pastores, va a buscar pastorear tu vida. Pero otra vez, en la iglesia hay muchos pastores. Pastores de grupos de vida, pastores de niños, que todos los fines de semana le enseñan la palabra, le abren su corazón, los abrazan, le ponen un sellito en el cuadernito, los animan, los estimulan.
son pastores de niños, pastores de adolescentes, pastores de jóvenes, que tengan o no hecho el presbiterio, que es lo que nosotros llamamos para pasar por un proceso formal, cumplen funciones pastorales con su vida. Es decir, que todos, de una u otra manera, también hemos sido llamados a ser pastores. Jeremías lo dice así: les daré pastores conforme a mi corazón, para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Y es muy probable que si vos tenés un corazón pastoreable, que si vos buscás que Dios te pastoree, si vos buscás que el Señor sea tu pastor, el Señor también te envíe pastores con esas características para que guíen tu vida, te acompañen y te bendigan como Él quiere hacerlo. Por último, nada, amén. Termina el texto diciendo: nada me faltará. Nada me faltará. Si empezaste ya a transitar este camino, como creo que todos los que estamos acá en esta mañana, si vas a caminar en esta ruta 23, quiero decirte algo extraordinario. No te va a faltar nada, nada. Vas a tener absolutamente todo. En los momentos de dificultad vas a tener palabra. En los momentos en los cuales estés atravesando situaciones difíciles, vas a tener aliento, vas a tener sustento, vas a tener provisión, vas a tener cuidado, vas a tener atención. Nada te va a faltar. Mientras te mantengas bajo la cobertura de ese pastor, absolutamente nada te va a faltar. Lo único que necesitas, lo único que necesito, lo único que necesitamos es dejarnos pastorear. Cuando nos alejamos del cuidado del pastor, entonces todo lo demás empieza a faltar. Empieza a faltar el consejo, empieza a faltar la palabra, empieza a faltar el ánimo, empieza a faltar los recursos, empieza a faltar las fuerzas, porque dejamos de dejarnos pastorear. Señor, en esta mañana te damos gracias por poder comenzar como iglesia a reflexionar juntos sobre este camino extraordinario que has diseñado para cada uno de nosotros. Un camino que concluye, Señor, en tu preciosa presencia, porque ahí vamos a morar por la eternidad. Pero mientras estamos aquí, Señor, queremos ser pastoreados. Oh, Señor, reconocemos tu grandeza, reconocemos que eres omnisciente, omnipotente, omnipresente. Y, Señor, nos sujetamos a ese pastoreo, porque además es un pastoreo de amor divino, que da las palabras justas, los consejos necesarios, la guía necesaria, que aún nos muestra cosas que nosotros no podemos ver de nosotros mismos. Señor, como iglesia anhelamos también apegarnos profundamente a ti siempre, Señor, y que vos seas quien nos guíe. Y, Señor, sabemos que en ti, Señor, nada, absolutamente nada nos va a faltar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por poder caminar y transitar este camino. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.